Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpio estáis, aunque no todos. Leamos el 11. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que tú siempre nos enseñas, nos alimentas, nos edificas. Y te rogamos en esta tarde que nos ayudes para poder recibir la enseñanza de tu palabra. Que podamos comprender con tu pueblo, Señor, esta enseñanza maravillosa tuya. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y desde ya te damos gracias. Amén y amén. Así que tomen su lugar. Vamos a oír esta enseñanza de la palabra de Dios. Como le decía, hoy quiero hablarles acerca de dos lavamientos que ocurren en la vida de un creyente, de un discípulo del Señor Jesucristo. Y eso era lo que mirábamos un poquito con los hermanos el día de ayer. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, de acuerdo, hermanos, a la Biblia, dice que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, hablando de Aarón, hablando de sus hijos, que ellos eran los sacerdotes. Y la Biblia nos enseña que ellos experimentaron dos lavamientos. Y de eso quiero hablar hoy en esta tarde. Dice la Biblia que cuando Dios escoge a Aarón y a sus hijos para que viniesen a ser sacerdotes de él, para que ministrasen en el tabernáculo, dice que le dijo a Moisés: llama a Aarón y a sus hijos para que los consagres, para que los santifiques y para que ellos puedan servir en el tabernáculo. Y entonces Moisés llama, hermanos, a Aarón y a sus hijos. Y dice, hermanos, que ahí lo primero que ellos experimentan es un lavamiento. Dice que Moisés los lava, no solamente las manos, no solamente los pies, sino que los baña totalmente. Los baña completamente. Y ese lavamiento tiene que ver con el lavamiento de la consagración. Ese lavamiento se les hizo porque estaban siendo consagrados, santificados para el servicio en el tabernáculo. Entonces, ese era un lavamiento que ellos experimentaron. Ahora, después de ahí, como ya experimentaron el lavamiento de la consagración, de la santificación, entonces ya después de ahí se les dio orden de que ellos tenían que lavarse diariamente. Lavarse, pues. Pero ya este lavamiento ya no consiste como para consagrarlos, porque ya estaban consagrados, sino que este lavamiento consistía en la descontaminación. Porque al servir, hermanos, ahí al ministrar en el atrio, se manchaban la mano, quizás se manchaban la cara. Y entonces, para poder entrar en el lugar santo,
para ministrar en ese lugar, tenían que pasar por un mobiliario que se le llamaba el lavacro, la fuente que contenía agua, y a la misma vez esa fuente dice que estaba hecho de bronce, pero tenía espejos por todos lados, para que ellos se pudieran mirar en el espejo y el agua que contiene el lavacro, hermano, tomarlo y limpiarse donde estaban manchados. Las manos. ¿Cuántos se lavan las manos para comer? ¿Verdad? ¿Y por qué lo hace? No lo hace por costumbre. ¿Ah? No lo hace porque el hermano se lava las manos y yo también. No, uno lo hace, como dijo el hermano, para descontaminarse. Porque a veces uno agarra, ¿verdad?, al entrar en una puerta, ¿cómo se llama? O toca uno, ¿verdad?, que está contaminado y se contamina uno. Y entonces por eso se lava uno. Entonces en el Antiguo Testamento eso era lo que experimentaron los sacerdotes. Un lavamiento que tiene que ver con la consagración de ellos, y otro lavamiento que tiene que ver con la descontaminación diaria. Amén, me estoy explicando. Yo les digo eso, uso ese ejemplo porque eso es lo que entendí aquí. Eso es lo que el Señor me hizo entender aquí. Porque en el versículo 10, ahí se habla de dos tipos de lavamiento. En el versículo 10. Ahí se habla de dos tipos de lavamientos que nosotros, los discípulos del Señor, ¿verdad?, lo hemos experimentado. Entonces, les cuento pues este ejemplo. Dice que en la última Pascua que el Señor comió con sus discípulos, dice que ahí se sentó a la mesa. Comieron todos la Pascua. Y de repente el Señor se levanta de la mesa y dice que, como él siempre cargaba un manto, ¿verdad?, dice que él toma su manto, lo pone a un lado y toma la toalla para servir. Entonces el manto tiene que ver con el ministerio y la toalla tiene que ver con el servicio. Entonces el Señor toma su manto, lo pone y entonces toma la toalla y toma agua, dice, en algo pues, una cubeta, yo no sé, en algo. Y entonces el Señor comienza a lavarle los pies. ¿A quién? A los discípulos de él. Entonces dice, le lavó los pies a uno, a otro y a otro. Pero cuando el Señor, hermanos, llega donde estaba Pedrito, hermano, se levanta y le dice: espérate, Señor, tú no me vas a lavar los pies. ¿Por qué Pedro hacía eso? Porque él sabía que él era el Señor. Yo no te voy a dejar que me laves mis pies. Ahí lo dice, miren. Entonces vino a Pedro, en el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Oiga lo que le dijo Pedro: tú no vas a lavar mis pies jamás, le dijo. Y entonces el Señor, hermanos, ¿verdad?, le responde y le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y cuando Pedro oye la respuesta del Señor, mire lo que responde Pedro en el versículo 9.
le dijo Simón Pedro: Señor, si se trata de eso, entonces, ¿qué le dice? No solo quiero que laves mis pies, sino también las manos y la cabeza. Lo que él le estaba diciendo al Señor: mira, Señor, si ese es el asunto, entonces mejor báñame totalmente. Entonces, eso es lo que Pedro le estaba diciendo. Si se trata de eso, entonces mejor báñame de una vez para que yo esté seguro y tenga parte contigo. Pedro estaba hablando de un tipo de lavamiento que el sumo sacerdote Aarón y sus hijos experimentaron, donde no solamente les lavaban las manos, sino que los bañaban totalmente. Y entonces, hermano, Pedro le dice al Señor: Señor, mejor báñame entonces. Ahora el Señor, ¿qué le responde? Versículo 10. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Yo no sé si estamos comprendiendo. Pedro le dice: Señor, si se trata de eso, entonces mejor báñame totalmente. Ahora el Señor le dice: no, tú ya estás bañado. Lo voy a decir pues de esa manera. Ese tipo de lavamiento que tú me estás pidiendo, ya lo experimentaste. Eso era lo que Jesús le está diciendo. Ese tipo de lavamiento que tú quieres, ya te lo hicieron, ya lo experimentaste. Ahora lo único que tú necesitas hacer es que te laves los pies. Que ese es otro tipo de lavamiento. Entonces, hermano, cuando entendí esto, dije: gracias, Señor. Porque aquí el Señor se está refiriendo, está diciendo: mira, tú ya no necesitas ser bañado, ser lavado, ¿verdad?, para ser consagrado, para ser santificado. ¿A qué se refiere el Señor con eso? ¿Cuál es ese tipo de lavamiento que el cristiano experimenta, donde lo bañan completamente? ¿Cuál es ese tipo de lavamiento? Pues el lavamiento de la regeneración. Veámoslo con ustedes. Tito 3:5. Tito 3:5. Ahí el Señor menciona ese tipo de lavamiento. Y era lo que Pedro estaba pidiendo. Pero el Señor le dijo: no, tú ya experimentaste ese lavamiento. Ese lavamiento que me estás pidiendo, ya te lo hicieron. Ya ocurrió. Tito 3:5. Dice, o si no, leamos el 4 para que le agarre sabor. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por el qué? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación que es a través del Espíritu Santo. Ese es un tipo de lavamiento que nosotros hemos experimentado.
¿Y cuál es este lavamiento o este primer lavamiento que experimenta alguien que deposita su fe en el Señor Jesucristo? ¿Cuál es ese primer lavamiento? El lavamiento de la regeneración. Y ese lavamiento de la regeneración tiene que ver con el nuevo nacimiento. Porque la palabra regeneración, hermanos, ahí significa renacer, revivir. En otras palabras, hermanos, cuando usted y yo creímos en el Señor Jesucristo, nosotros experimentamos ese lavamiento que es el nuevo nacimiento. El nuevo, deja decírselos pues aquí porque los miro algunos raros. El nuevo nacimiento es un tipo de lavamiento que ocurre en nuestras vidas. Ese lavamiento, dice, es un lavamiento que Dios hace en nosotros por medio de su Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo, hermanos, no solamente nos da vida de vuelta, nos vivifica, sino que también, hermano, venimos a ser santificados. Venimos a ser consagrados cuando nosotros experimentamos ese lavamiento. Entonces, ese lavamiento de la regeneración que habla la Biblia, que Pedro estaba pidiéndole al Señor, donde le dice, mira, yo quiero que me bañes completamente. Pero ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, no, porque tú ya estás limpio. Ya experimentaste el lavamiento de la regeneración, donde te limpiaron a ti de todos tus pecados. Entonces, ahora, hermano, ahora el Señor le dice, como tú ya experimentaste ese lavamiento de la regeneración, ese lavamiento de la consagración, entonces ahora lo único que debes de hacer, o lo que tú necesitas hacer, ¿qué es? Leamos el 10, dice, Jesús le dijo, el que está lavado, en otras palabras, el que ya está limpio, el que ya fue consagrado, el que ya experimentó el lavamiento de la regeneración, no necesita otra vez ese lavamiento, sino que lo único que necesita es lavarse los pies. Y lavarse los pies, hermano, tiene que ver con el segundo lavamiento que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida diariamente. Lavarse los pies es el segundo lavamiento y es el lavamiento de la descontaminación. De la descontaminación. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de maldad. Vivimos en un mundo, hermano, en nuestro tiempo, hermano, creo que está peor. Vivimos, hermanos, en un mundo ahora donde, hermanos, es fácil contaminarnos. ¿Cuántos tienen celular? Todos, ¿quién no? Hasta algunos de a dos. Sí, hermano. De a dos tienen, y de esos caros, de a 700, aunque lo debe, pero lo tiene. Es fácil de contaminarnos, hermano. Es fácil de contaminarnos. ¿Cómo? Viendo algo que no debemos de ver, diciendo algo que no debemos de decir, tocando algo que no debemos de tocar. Entonces, hermano, es fácil contaminarnos. Y el Señor sabe eso.
Por eso ahora el Señor nos dice, mira, si ustedes ya experimentaron el lavamiento de la regeneración, donde ustedes fueron bañados, ¿verdad?, porque los limpiaron totalmente. Ahora, lo único que ustedes necesitan hacer es descontaminarse diariamente. Descontaminarse diariamente. Porque en el tiempo del Señor, mira, había una costumbre. En el tiempo del Señor había una costumbre. Y la costumbre era que cuando alguien llegaba a la casa, ¿verdad?, dice que el dueño de la casa le tenía que ofrecer agua para que se lavara las manos y para que se lavara también los pies. ¿Por qué? Porque viene caminando, hermanos, entre el polvo y los guaraches se manchan. Los pies se manchaban. Y entonces para limpiarlos, los lavaban constantemente. Y eso nos hace entender a nosotros, ¿verdad?, el segundo lavamiento. Porque mire, ¿de qué me sirve amontonarlos aquí ustedes y lavarles los pies a ustedes? ¿Vea? Literalmente hablando, pero si usted no lava ni su alma, ¿verdad?, no tiene sentido. Sino que deja que entra toda suciedad. De nada sirve que yo le lave 2, 3 veces los pies. Porque esto es espiritual. Como dijo el hermano, si lavamos nuestras manos, porque ya vamos a comer, ¿verdad? Porque si usted no lava las manos y sus manos están infectadas con algo, ¿verdad?, puede pasar algo, ¿no? Científicamente, pues hablando, ¿verdad?, dice, a veces, hermano, pega infección en el estómago, sepa que, dice, fueron los tacos, ¿verdad?, pues los comió sin lavarse las manos, o el taquero si no se la... Si eso es lo que pasa, literalmente hablando, imagínense en lo espiritual. Imagínense en nuestra vida espiritual, hermano. Porque viendo algo, hermanos, se contamina uno. Ve algo usted en su celular que no debe de ver, ya se contaminó. Oye algo que no debe de oír, se está contaminando. Si yo dije algo que no debía de decir, ya me contaminé. Y así uno se va contaminando. Por eso el Señor dice, tú ya no necesitas bañarte, porque ya estás limpio. Lo único que necesitas hacer es descontaminarte diariamente. ¿Para qué? Para mantenerte limpio. Porque al Señor le gusta la limpieza, hermano. El amado, el esposo, que es Cristo, Él viene por una iglesia limpia. Y no que tenga ahí, hermano, una suciedad. ¿A cuánto les gusta la limpieza, hermano? Bueno, entonces en lo espiritual, imagínense. Si no limpio la casa, menos el alma, hermano. Sí. Imagínate cómo va a estar. Un pastor me dijo, mira, yo me gusta ir a visitar a las ovejitas. Dice, ¿para qué? Le dije, para ver cómo está la casa de ellos, dice. Porque si la casa de ellos es un tiradero, está todo sucio, imagínese la vida espiritual de ellos. Tiene razón, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted cree que se va a preocupar por lo espiritual? Si lo literal, hermano, ni le preocupa. Por eso a veces voy a visitar, hermanos, y digo, hermano, ya que yo siempre hago así, ¿verdad? Hermano, ya aquí estoy en la esquina, hermano, está en su casa. Y dice, ay.
A veces quieren mentir, dicen, no, no estamos. Ay. Sí, ¿ya qué hacen? No, sí, ya estoy en la puerta. Si me dicen, no, no estamos, sí, estoy viendo el carro. ¿Verdad que sí? Sí, así hago yo. Dicen, no, y aquí ya vamos en el camino. Y ya anda, levanta allí, hombre, ahí viene el pastor. Imagínese, hermano. Y yo aquí gritándole en cada culto, Cristo viene pronto, va a venir a llevarlo. Y algunos tranquilos dicen, ay, deja esa hamburguesa y tíralo debajo del sofá. Hablando pues en lo espiritual. Tan tranquilos, dice, viene el Señor, viene por una iglesia limpia. Y hermanos, debemos de limpiarnos. En otras palabras, nuestra actitud debe de ser similar a lo que le estoy diciendo. ¿Ya? Dice, ahí viene el pastor, dice, limpien todo, arreglen todo, y ahí medio lo arreglan. Y mira esa actitud. Y yo aquí gritándole, el amado viene. Entonces deberíamos de hermanos, de preocuparnos y comenzar a limpiar todo lo que está sucio en nosotros. Amén. A eso se refería el Señor. Pedro le dijo, mira, Señor, mejor báñame entonces, no solamente me limpies los pies, mejor báñame. El Señor le dijo, no, ya no necesitas que te bañe, porque ya te bañé, ya estás limpio. Lo único que necesitas hacer es lavarte los pies. Y eso tiene que ver con el lavamiento de la descontaminación. Y este lavamiento, hermanos, ¿sabe qué era con le lavaban? Se lavaban los pies, se lavaban las manos y se lavaban la cara. En el segundo lavamiento. ¿Por qué? Porque lo demás ya está limpio. Ok, les doy un ejemplo pues que el Señor me pone. ¿Cuántos se bañaron hoy? Amén. Bueno, voy a comprar una maquinita, ¿verdad? De esos que diga, este ya se bañó, pip, pip. Pues sí, nadie ha inventado esa máquina. Ok, ya nos bañamos. Apenas se bañó, hermano. Apenas me bañé. Y de repente hago algo ahí en la cocina y me mancho las manos. ¿Qué debo de hacer? ¿Ir a bañarme otra vez totalmente o simplemente lavarme las manos? Eso. Lavarme las manos. ¿Por qué? Porque se manchó, se contaminó. Y eso es lo que el Señor nos da, hermanos, la responsabilidad de que lo hagamos. Y la pregunta es esta: ¿cuántos nos estamos limpiando? ¿Cuántos nos estamos lavando? Esta limpieza es para descontaminarnos y es diario. Esto no es una vez al mes, esto es diario, constante. Una limpieza constante, hermano. Entonces, eso era lo que quería compartirles, hermano. Porque eso es lo que entendí yo ahí. El lavamiento de la regeneración ya lo experimentamos. ¿Por qué? Porque ya nacimos de nuevo y fue ahí donde el Espíritu Santo nos limpió, nos santificó, ¿verdad? Con la sangre del Cordero. Entonces pues ya estamos completamente limpios. Ahora nuestra responsabilidad es mantenernos limpios. Porque el Señor ya te bañó, ya te santificó, ya te consagró. Ahora tu trabajo y mi trabajo es mantenernos limpios, mantenernos santos. ¿Por qué? Porque ya nos santificó. Ese es trabajo de nosotros. Leamos un texto, pues.
Primera de Juan, capítulo 1. Con esto termino. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 9 me parece. Primera de Juan, capítulo 1 y su versículo 9. ¿Ya lo tienen? Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y al hacer eso, ¿qué va a suceder? Ay, no los oí, hermano. Él nos va a limpiar de toda maldad. Entonces dice, porque Juan le estaba escribiendo a gente que ya había creído en el Señor. Y él les estaba diciendo: si ustedes confiesan sus pecados, el Señor Jesucristo, Él es fiel y Él es justo y Él va a perdonar vuestros pecados. Y no solamente los va a perdonar esos pecados, sino que dice, los va a limpiar de toda maldad. ¿Pero con qué nos va a limpiar? En el versículo 7 lo dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia. No dice nos limpió, sino que, hermanos, es una limpieza constante. Nos limpia de todo pecado. Por eso es importante, hermanos, que confesemos nuestros pecados al Señor. Sí, porque nosotros, hermano, fallamos pues. Pecamos pues en algunas cosas. No estamos hablando de ir a pecar deliberadamente. Porque el Señor dice en su palabra: hijitos, yo les escribo esto para que ustedes no pequen. Entonces nuestro trabajo, hermanos, es esforzarnos, hermanos, de no pecar pues. De no pecar. Decirle no al pecado. Pero a veces, hermano, ¿verdad?, como dijo alguien, sin querer queriendo, uno falla, uno peca. Y cuando sucede eso, hermano, ¿qué hay que hacer? Confesarle al Señor: Padre, perdóname. Ay, miré lo que tenía que mirar, lo que no tenía que mirar, pues. ¿Verdad? Entonces, si vio algo y con eso se contaminó, hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón. ¿Y qué hacer? No volver a mirarlo. Como le dijo el Señor a aquella mujer: vete, pero ya no lo sigas haciendo. Yo tampoco te condeno, mujer, yo tampoco te apedreo, sino que el Señor la perdonó y le dijo: mira, te perdono, vete, pero ya no lo sigas haciendo. Entonces, hermano, hay que confesar: sí, perdóname, Señor, te ofendí, pequé pues en esto. Dije algo al hermano que no debía de decir. Perdóname, Señor. Entonces ese hermano sí se limpia. Pero el que no se limpia, no, hombre, se ve cosas, hermanos, y así se va a dormir. El que no se limpia es aquel que dice algo, hermanos, ofendió, hermanos, pecó, y tranquilo se va a dormir, hermano.
Oyó a Lupillo Rivera, hermano, y después tranquilo se fue a dormir. A Chente Fernández, ¿ya? Y se fue a dormir. Sin limpiarse, sin pedir perdón, sin arrepentirse. Si el Señor viene y nos encuentra así, ¿cuándo nos va a llevar, hermano? Por eso digo yo, ¿cuántos están listos? Todos dicen amén. Y está bien, vea, por fe. Pero para irse hay que limpiarse. Porque Él viene, dice pues la palabra, por una iglesia sin mancha, quiere decir limpia, pues, que no tiene contaminación. Sin una iglesia que se guarda para el Señor, si se contamina, se limpia, se descontamina, confesando sus pecados, pidiéndole perdón al Señor, arrepintiéndose y no hacerlo más. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere. Tengo otro pasaje que se me vino en la mente. Leámoslo. Allí en Primera de Juan capítulo 3. Mira lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Ahora sí, ya con esto terminamos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Mira lo que dice. Pero leamos el 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, refiriéndose al Señor, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora mire el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo, ¿qué debe de hacer? No los oigo, ¿a poco les asusta esa palabra? Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oiga, hermanos, dice, nosotros ya somos hijos de Dios. Y no se ha manifestado verdaderamente lo que somos. No se ha manifestado. Pero cuando el Señor, hermanos, dice, venga por nosotros, ¿qué va a suceder? Dice, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque vamos a ser glorificados. Vamos a recibir ese cuerpo glorificado, ese cuerpo inmortal, y seremos semejantes a Él. Porque le veremos, dice, tal como Él es. ¿Cuántos quieren ver al Señor, hermano? Hermano, yo quiero ver al Señor, mirarlo. Entonces, si tengo esa esperanza, porque esa es una esperanza, tú vas a mirar al Señor, lo verás tal como Él es. Esa es una esperanza porque no ha sucedido todavía, es algo que estamos esperando, pero que va a suceder. Pero para poder ver al Señor, dice, hay que purificarse uno mismo. En otras palabras, hay que mantenerse limpio. Si me contamino, hay que descontaminarse. Hay que mantenerse limpio. Hay que apartarnos, hermanos, del pecado, de todo lo malo, de todo lo que nos pueda contaminar, hermano. Hay que abandonar todo eso y hay que limpiarse constantemente. Porque dice aquí, y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo. ¿Y cuál es esa esperanza? De ver al Señor como Él es. Ese hermano, esa hermana se purifica a sí mismo. En otras palabras, se limpia pues constantemente. ¿Por qué? Porque el Señor es puro. Entonces la pregunta es esta: ¿cuántos nos limpiamos, hermano?
diariamente. ¿Cuántos nos purificamos? Si queremos ver al Señor, hay que limpiarnos constantemente. Hay que limpiarnos. Por eso la Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿qué hay que hacer? Arráncatelo, dice. ¿Ah? Mire, el hermano ya. Sí, pero no está hablando literalmente. Dice, ay, este ojo es malo, deja arrancarlo. No, sino que se está refiriendo, ¿vea? Que si, ¿cómo puedo explicárselos? Es eso, que no miremos, pues. Que ya no miremos eso, pues. Que dejemos de ver eso que nos contamina. Porque si seguimos ahí, vamos a parar en otro lugar. ¿Qué prefieres? Dijo el Señor. ¿Ir al infierno con 2 ojos o ir al cielo con un solo ojo? Entonces dice, si tu mano te es ocasión de caer, de pecar, de contaminarte, pues córtatelo. En otras palabras, pues ya no sigas haciendo eso con tu mano. Párale, detente. Si tus pies, dice, te son ocasión para pecar. Porque hay unos piecitos, hermano, que son retemañosos. ¿Ya? Sí, fíjate que los miembros, hay una ley, y Pablo lo descubrió. Hay una ley, dice, ya me di cuenta que estos piecitos ya están acostumbrados, nomás llega el viernes y ya se mueven solos. Sí. Ajá, es una ley que ya está en ese miembro. Y entonces pues hay que cambiarle el chip. ¿Verdad? Porque nomás llega viernes y ya su pie ya se quiere ir, ¿verdad?, en otro lado donde no debe de ir, ¿verdad?, para levantar polvo o para gastar tacones, ¿no? Entonces dice, eso debes de pararlo para que te mantengas limpio, ¿verdad?, santo, puro, porque el que viene por nosotros es santo, Él es puro, Él es limpio, y Él viene por un pueblo limpio, por una iglesia que se limpia constantemente. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Entonces, limpiémonos, iglesia. Limpiémonos. 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 Hasta que, ojalá que sueñe esas palabras, que mientras esté dormido oiga mi voz. Limpiémonos. Sí, hermano. Limpiémonos de toda contaminación. Quitemos, hermanos, toda mancha que hay en nuestra vida espiritual, pues. Por eso Jesús se enojó con los fariseos. Hipócritas, le dijo, ustedes se limpian por fuera, pero en sus corazones, dice, están llenos de robo, dice, de malicia, de envidia, de hipocresía. De esas cosas hay que limpiarnos. Ay, dice los hermanos, miran a alguien que le va bien. Entonces, hermanos, hay que limpiarnos de eso. Porque todo está en el corazón, dice. Entonces limpiémonos, hermano. Limpiemos nuestro corazón. El que ama la limpieza del corazón será amigo del rey. Dice en Proverbios, se convertirá en amigo del rey. El que ama la limpieza del corazón. No solamente debemos de limpiarnos por fuera, hay que limpiar nuestro corazón. Hay que limpiarnos.